Vamos a empezar, entonces vamos a seguir con los principios de fe del Rambam. Bezrat Hashem. Estamos en el principio segundo. No sé si alguien quiere preguntar algo de lo que estudiamos la vez pasada o de antes. Muy bien. Todos estos principios están muy sintetizados por el Rambam y yo quiero tratar de explicar hasta donde yo alcanzo a entender, y acá seguro que cada uno de estos principios se han escrito libros enteros sobre ellos. Hay mucho por estudiar, y tal vez yo tengo un poco de temor que si yo quiero empezar un tema tal vez y lo dejo en la mitad, entonces tal vez no va a ser tan bueno tampoco. Entonces voy a tratar de explicar lo que yo sé un poco en cada uno de los principios, como vimos la semana pasada y antepasada, pero tenemos que saber que esto tiene mucha profundidad y hay mucho por estudiar por delante. Entonces lo que yo digo es solo un poco para poder entenderlo mejor el principio. Entonces estamos hablando de los 13 principios de fe que escribió el Rambam, que son base de la Torah, como él va a decir al final de esto, que puede ser que una persona ha pecado y si no hace tshuva va a tener que limpiar este pecado, pero al final tiene mundo venidero, porque todo Israel tiene mundo venidero, así está escrito. Pero si a una persona le falta uno de estos 13 principios, está fuera. Entonces esto hay que estudiarlo bien, entenderlo bien, y no solo memorizarlo. Todos estos principios están en el comienzo del Sidur, Adon Olam, Migdal, Elohim Chai, como todos conocemos, pero en verdad uno lo lee, pero la cosa es si realmente tú lo interiorizaste todo esto, realmente lo vives. Entonces esa es otra cosa totalmente todavía distinta. Entonces el segundo principio dice así, que es muy conocido para todos seguro. Ijudó Hashem Yitbaraj, es la unicidad de Dios bendito. Clomar, es decir, Shenamin Sheze Shu Sivat Hakol Echad. Nosotros tenemos que creer que el creador de todo es solo uno. Dios es uno. Pero ahora el Rambam me explica algo que nosotros tenemos que saber, que seguro que todos hemos escuchado ya, que la Torah, como la sabiduría de Dios, se puede estudiar en profundidad y profundidad, más profundo. Como nosotros sabemos, Pardes. Pardes es la letra de la P primera, Pardes, Pshat, simpleza, Remesh, insinuación, Drash es un estudio más profundo, y Sod es secreto. Cada versículo, cada palabra de la Torah que viene de la sabiduría infinita de Dios, entonces tiene mucho para estudiarla, y no solo en la simpleza del significado. Entonces acá el Rambam nos quiere explicar un poco más qué quiere decir que Dios es uno. Nosotros ya sabemos, hay un versículo antes, hay varios versículos que hablan, y yo soy en el cielo y en la tierra, y no hay nadie más que yo. Esto de que Dios es uno ya es conocido por nosotros de distintos versículos. Entonces, ¿qué va a decir también esta idea que Dios, la unicidad de Dios? ¿Qué quiere enseñarnos Dios con esto? ¿Qué más quiere explicarnos de Él? Entonces el Rambam dice que aquí quiere enseñarnos Dios otra cosa muy importante, que dice así. Voy a leerle y después vamos a tratar de entender lo que él dijo. Y Dios entonces, aparte de que es uno, no hay dos, no hay tres, está hablando un poco de la esencia de Él. ¿Qué significa de la esencia de Él? Que es la unicidad perfecta. Y vamos a tratar de entender más adelante qué significa. Veeno que jata suk, velo que jata min. Por ejemplo, nosotros en este mundo encontramos cosas que nosotros decimos es uno, hay un conjunto. Por ejemplo, un conjunto, los seres vivos, pero este conjunto no es una unicidad perfecta, porque está dentro de ello, incluye muchos subconjuntos tal vez. En el conjunto, uno, es los seres vivos. Dentro de los seres vivos hay reino animal, reino vegetal, el ser humano. Tiene mucha
lo constituyen muchas cosas, no es una unicidad verdadera este conjunto. Entonces el Rambam dice, esta unicidad que Dios nos está diciendo que Él es uno, no es como este conjunto, que podría decir hay un conjunto de dioses que es uno, y dentro de él hay muchos detalles, muchos elementos. También dice, no es como una especie. Por ejemplo, dentro de los seres vivos, que incluyen muchas cosas, tú podrías decir, está el ser humano. Es una de las especies, uno. No, tampoco esa es la idea que está diciendo acá que Dios es uno, porque tampoco es, también eso está constituido por varios tipos de personas y varias personas. Entonces, esa unicidad que Dios está hablando acá no es esa la idea tampoco. Entonces, Rambam se achica más y dice, tal vez uno es como una persona. Cuando Dios es uno, es como una persona. Dice, no, tampoco es la unicidad verdadera una persona, porque la persona está constituida de varios miembros. Está formada por corazón, pulmones, y así no es una esencia, no es la unicidad perfecta. Todavía no es lo que quiere decir Dios sobre Él, que nos quiere transmitir esta información a nosotros. No es tampoco esa idea. Nosotros en este mundo, por ejemplo, vemos acá una mano. Yo veo una mano simple, pero cuando tú estudias más, esta mano está constituida por 27 huesos. A simple vista se ve una cosa, una mano, pero en verdad profundamente está compuesto de varias cosas, que se compone de varias cosas, y quiere decir Dios, tampoco esta es la idea de unicidad que Dios nos quiere transmitir a nosotros, que Él está compuesto por partes. Entonces después dice al final el Rambam, entonces dice así, velo que jata amin, velo que jata ish ahat, y no como una persona, amurkav shun echlach leahadim rabim, que se divide en partes, en muchas partes, velo que jat kemo agufa pashut ahat beminyan, shemekabel hiluk vepreda leensof. Y tampoco la idea de que Dios es uno, no lo vaya a pensar como un material, por ejemplo, puro. Tiene un pedazo de oro que no está constituido por otras partes. Tal vez eso es lo que Dios quiere decirnos, que es su unicidad. No, dice Rambam, porque esto también se puede dividir en infinitos trozos. Y Dios de verdad, lo que nos quiere enseñar acá, Aval uitale, pero Él, bendito, Ejad Bahdud, Shen como toa Ahdud Beshum Panim. Pero la unicidad de Dios es una unicidad perfecta, que es totalmente indivisible, de ninguna forma. Eso es lo que dice acá el Rambam. Y esto es lo que nos quiere enseñar el versículo que nosotros recitamos 2 veces al día, en la mañana y en la noche, todos los días, que es un mandamiento para nosotros. Escucha Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Entonces acá el Rambam dice, aquí no nos quiere dar una información simple de que Dios no hay otro. Eso ya lo sabemos por distintos versículos, ya lo sabemos. Nos quiere enseñar algo más el Rambam acá, que en la esencia de Él, que algo que no nos podemos imaginar, todo lo que nosotros conocemos como materia, se puede dividir, está constituido de varias partes, como dijimos ahora, hay conjuntos y subconjuntos que nosotros no conocemos una unicidad perfecta como esta. Entonces, ¿para qué nos cuenta esto el Rambam? Entonces, ahora yo quiero explicar un poco más para qué nos puede ayudar esta información. Cuando estudiamos las leyes de Teshuvá, por ejemplo, no sé si se acuerdan, el Rambam dijo que hay libre albedrío, que es un principio básico en todo esto, que el hombre tiene libre elección. Y por otro lado, él dijo que Dios sabe todo lo que va a ocurrir. Y ahí aparecía como una contradicción. Por un lado, Dios sabe si tú vas a ser un justo o no. Y por otro lado, tiene el libre albedrío. Entonces parece una contradicción. ¿Cómo Él puede saber exactamente si yo voy a ser un justo o no? Tal vez porque Él domina mis acciones. Entonces, como Él me creó de una forma y sabe cómo voy a hacer esto, así yo puedo entender que Él sabe cómo voy a terminar, un justo o no. Y el Rambam dice, no, en otras palabras, es decir,
tal vez este hombre no tiene libre albedrío, pero se contradice con el principio básico que tenemos libre albedrío. Entonces el Rambam, ¿cómo explica esto al final? Dice así: el hombre está formado es su cuerpo, el hombre, la persona, tiene entendimiento, la capacidad de entender, y hay conocimiento que tiene por conocer. Por ejemplo, nosotros ahora estamos conociendo los 13 principios de fe de Rambam. Algunos los conocían, otros no. Estamos estudiando algo nuevo. Estamos adquiriendo sabiduría. ¿Gracias a qué? A mi capacidad intelectual, y yo estoy acá. Estas son 3 cosas separadas en el hombre. Estoy yo, puedo estar dormido, entonces yo estoy acá, pero mi capacidad intelectual no está funcionando. Y yo no soy mi sabiduría, yo estudié sabiduría. Antes no la tenía, ahora la tengo. El Rambam dice que Dios es uno. ¿Qué significa que Dios es uno? Él y su capacidad intelectual y su sabiduría es todo uno, es una sola cosa. Lo que nos quiere decir acá en este principio de fe, que Dios es uno, Él no hay división en Él. No lo puedes dividir, es una sola cosa. Él nos enseñó acá, con este versículo, que Él y su sabiduría es uno. Él es su sabiduría. ¿Cómo puede ser? Porque en Dios, dicen los sabios, Dios no se va actualizando según la ciencia y lo que va apareciendo ahora. Dios creó todo lo que hay, todas las leyes materiales, todas las leyes físicas, todo viene de Él. Él no se está actualizando y modernizándose cada año con lo que van investigadores descubriendo. Él hizo todo. Entonces, ¿qué dice el Rambam con esto? Que como esa es la unicidad verdadera de Dios, que Él y su sabiduría y su capacidad intelectual es solo una, y como a Él tú no lo puedes entender, dice Rambam, y como Él y su sabiduría es una, tampoco a su sabiduría tú la puedes llegar a entender. Como Él, su esencia está por encima de todo nuestro conocimiento, y Él y su esencia es uno, también su conocimiento y su sabiduría es totalmente fuera de nuestro alcance. Y entonces, ¿qué dice el Rambam? ¿Que era difícil para ti el entender que Dios sabe el futuro, todo lo que va a ocurrir, y por otro lado te da libre albedrío? Claro, te cuesta entender porque tú hiciste a Dios a tu semejanza. Tú crees que Dios piensa como tú, y aquí hay un error grande, porque tú estás hecho a semejanza de Dios. Tú no eres capaz de entender para nada, como no eres capaz de entender a Dios, no eres capaz de entender su sabiduría. ¿Y por qué te cuesta entender? Porque a ti como persona no puedes entender esto, es contradictorio. Muy bien, para ti es contradictorio, pero para Dios no. Y entonces así, gracias a este principio, el Rambam me explicó allá las leyes de Teshuvá, que aquí no hay contradicción. El problema tuyo es que tú entiendes a Dios como tú te vives a ti, como te entiendes a ti mismo, pero son 2 cosas totalmente distintas. Él y su sabiduría son una. Entonces están totalmente fuera de tu alcance. Un rab dio un ejemplo bonito también, muy lindo. Dijo, nosotros estamos acostumbrados a que una persona no vuela. Uno va a decir, este hombre, vi a una persona volando, te van a decir, tú estás medio extraño. No, fuera de las leyes de gravitación en la luna, este hombre flota en el espacio. En las leyes normales donde nosotros estamos viviendo, hay estas leyes. En otros lugares hay otras leyes, y Dios creó todas las leyes. Él no está limitado por las leyes que Él creó. Él creó el cielo y el espacio y todas sus leyes. Entonces, esto que te cuesta entender a ti, porque tú te imaginas a Dios como tú, y ese es el error grande. Entonces, esa es la primera cosa que yo quería recordar, que estudiamos sobre este principio que va a hablar sobre Dios, no sobre qué es uno. Eso ya lo sabemos de antes. Otra cosa que yo quiero decir sobre esto está la unicidad de Dios, que habla el Admor aquí en algo muy, muy lindo también. Nosotros sabemos que Dios es la fuente de la perfección, es la perfección en sí. Y dice el Ramjal en otro libro que Dios,
como la fuente del bien y de la perfección total, absoluta, Él no se conformó con darte a ti un poco de bien. ¿Qué significa un poco de bien? Salud, vida, bienes económicos, materiales, parnasá. Él quiso darte el bien verdadero, no un bien, sino el bien verdadero. ¿Qué significa darte el bien verdadero? Darte la posibilidad a ti de apegarte a Él. Como un Ram me dijo una vez, tú tienes a una persona rica, muy rica, y Él te puede dar un billete y te puede ayudar, pero Él te puede agarrar a ti y ponerte en el bolsillo de Él. ¡Ah, esa otra cosa! Lo que nos dio el regalo tremendo que Dios nos da, explican los sabios, nos da la posibilidad de apegarnos a Él, apegarnos por completo. ¿Y cómo se logra esto? El Admor Azaken dice una cosa maravillosa que es lo mismo que estamos hablando nosotros. Él dice, el Rambam nos explicó que Dios es uno. ¿Qué significa? Él y su sabiduría y su voluntad. No es como yo, que yo tengo un deseo ahora, tengo algo que quiero hacer, tengo un deseo que quiero cumplir. Yo soy yo y tengo un deseo, tengo sabiduría. En Dios, como dijimos, es todo una sola cosa. Dios y su voluntad y su sabiduría es uno. ¿Qué es lo que nosotros recibimos cuando recibimos en el monte Sinai la Torá? En otras palabras, recibimos la sabiduría divina. Explícalo, ¿eso es toda la sabiduría divina? No, como tú tienes un padre que es premio Nobel en ciencia y quiere hablar con su niño de 4 años, él no le va a empezar a explicar lo que él sabe, el niño no va a entender nada. Le va a hablar en un lenguaje que el niño es capaz de entender. Cuando Dios nos dio la Torá, en otras palabras, ¿sabe lo que dio? Nos entregó su sabiduría en distintos niveles de entendimiento. Más profundo se puede estudiar, más profundo, pero si entendemos mejor esto, dice el Admor Azaken, Él nos entregó a Él. La Torá es como la falda, dicen los sabios en los Salmos, se dice que la Torá es como la falda es como el envoltorio donde está pasando se está revelando la presencia divina. Es como que tú tienes un alambre eléctrico, Leavdil, es distinto, ¿no es? Pero para un poco entender, tú tienes un alambre eléctrico y está pasando por dentro electricidad. Algo que tú no puedes presenciar, no puedes sentir, está por encima de tu sentido. Así, cuando Dios nos dio parte de su sabiduría, ¿sabes lo que entregó a nosotros? Y cuando tú estás estudiando su Torah, estás haciendo su voluntad, ¿sabes lo que está haciendo? En otras palabras, te está apegando a su voluntad, a sus deseos, pero su voluntad y Él es lo mismo. Entonces, cuando tú estás estudiando Torah, estás recordando Torah, estás pensando en la Torah, esa Torah que está acá, Él y su sabiduría es una forma increíble que Dios nos dio para poder apegarnos a Él. Y dice el Admor Azaken que y tú tienes que saber, como dice en Mesilat Yesharim, en el capítulo, en la introducción, Dios quiere de nosotros 5 cosas. El servicio pleno a Dios son 5 cosas, no sé si se acuerdan. ¿Cuáles son las 5 cosas? Temor a Dios, temor de reverencia por su grandeza y por sus caminos, amarlo, servirlo con todo el corazón, que era la pureza que estudiamos, y cumplir todos sus mitzvot. Cuando hacemos este trabajo por completo, pleno, el apego a Dios es pleno. Y dice el Admor Azaken algo maravilloso que dice también en Pirkei Avot: Schar mitzvah, mitzvah. La recompensa de una mitzvah es una mitzvah. ¿Qué significa? Una explicación simple de esto, que la recompensa de una mitzvah es una mitzvah. Si tú hiciste algo bueno, Dios te va a regalar, ¿sabes qué? Como una mitzvah es tan grande y no hay cómo pagártela, te va a regalar otra mitzvah. Ese es el mejor regalo. Pero no, el Admor Azaken dice otra cosa. ¿Cuál es la recompensa de una mitzvah? La mitzvah, ¿qué significa? Porque cuando tú hiciste una mitzvah, la presencia divina se apegó a ti de tal forma
Pero esto no se puede revelar ahora, porque no habría libre albedrío. Esto va a ser tu recompensa, este apego a Dios, que ¿cómo se dice? El apego a la perfección absoluta, ese va a ser tu premio en el futuro. Y eso es algo increíble que dice también en el Mesilat Yesharim. Cada uno de nosotros se construye su mundo venidero. Cada uno se forma su mundo venidero. Cuanto más te apegues en forma perfecta a Dios, vas a tener más contacto en esta perfección infinita que hay. Y eso se va a revelar en el mundo venidero. Pero es increíble, se basa en la misma idea que dijo el Rambam acá. Él y su sabiduría, él y su deseo es uno. Entonces cuando tú estás hablando de su sabiduría, estás pensando en sus deseos, estás en otras palabras apegándote y viviendo a él. Y eso es lo que dice el Admor Zaken, que ocurre en verdad, que tú no tienes hoy día la capacidad de entenderlo, pero ese va a ser tu mundo venidero que adquiriste tú con tu esfuerzo en el futuro. Esa es otra explicación también sobre esto. Ahora, otra cosa que es muy importante, que también se deriva acá, que hablan mucho los sabios sobre la unicidad de Dios. Espero que no sea complicado, espero que les sirva lo que estamos hablando. Pero otra cosa muy importante que dicen sobre la unicidad de Dios es que Él, como es el único que crea todo y de Él viene todo, Él es el que tiene, nada ocurre en este mundo sin su voluntad. O sea, cuando nosotros decimos en Rosh Hashanah, que hablamos la semana pasada, creo, que nosotros coronamos a Dios como el Rey nuestro, en otras palabras nosotros estamos diciendo, tú eres la única fuerza que está actuando en este mundo verdadero. Y hay cosas muy lindas que de esto se derivan también. Por ejemplo, el Maharal de Praga dice, ¿cómo fue que llegamos a Egipto? Estamos en la parashá de Shmot, de Baerá. ¿Cómo llegamos a Egipto, al exilio? Dice el Maharal de Praga, ¿cómo? El que dice que fue porque los hermanos vendieron a Yosef y de ahí llegamos a Egipto y todo lo que ocurrió, dice el Maharal de Praga, 100% tiene razón y 100% está equivocado. ¿Cómo puede ser esto? ¿Sí? 100% tiene razón y 100% está equivocado, porque ustedes saben por qué llegamos a Egipto, porque había un decreto divino. Dios le dijo a Abraham Avino, tu descendencia va a ser siervo en un pueblo que no conocen. Había un decreto en Brit Ben Abetarim, que el pueblo de Israel va a ser esclavo, y ahora se está cumpliendo el decreto divino. Y lo que Dios decidió es lo que se está haciendo. Pero ¿y qué pasó con los hermanos? Sí, los hermanos fueron los que llevaron a cabo este deseo divino, este decreto divino. Ahora viene la pregunta grande, ¿entonces los hermanos no tienen libre albedrío? Sí, tienen libre albedrío. ¿Cómo entonces? Entonces aquí viene una regla muy importante que seguro que muchos conocen. Dice los sabios, Megalgelim zhut al yedei zakai, Megalgelim ra al yedei hayab. ¿Qué significa esto? Yo, por mis acciones, por ejemplo, debo recibir un premio. Viene una persona y dice, mira, yo quiero dar a alguien este premio, pero yo quiero este tipo de condiciones. Nadie lo está obligando, él se le ocurrió, con su libre albedrío, dar una ayuda a una persona. Y Dios decidió que yo tengo que recibir esta ayuda. Y este hombre me pone justo a mí y me dice, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo estás? Mira, tengo un poco de problemas, necesito esta ayuda. Hoy justo yo estaba buscando a alguien para darle esta ayuda. Y Dios hace justo la conexión. Por su voluntad quiere hacer algo bueno. Y este se merece recibir algo. Dios decretó que él tiene que recibir algo bueno y Dios lo junta. O, otro ejemplo, una persona que ha hecho algo negativo y ahora tiene que pasar un dolor. Tiene que pasar una vergüenza. Viene una persona que está enojado porque algo le hicieron y está de mala, y él sabe que no es bueno ofender a nadie, que es un pecado, que no hay que hacerlo, pero él con su libre albedrío explotó.
¿Dónde explotó? Justo conmigo, que yo tenía que recibir esto ahora. Dios ordena, tiene un control increíble de toda la creación, que Él y conoce todo lo que va a ocurrir, tiene un dominio por completo de todo, que yo que necesito recibir esto, un decreto divino, y hay otro con su libre albedrío que ahora quiere pegarle a alguien, Dios no lo quiera, y me pone junto a mí, Dios no lo quiera, ¡pum! Yo me recibí exactamente lo que tenía que recibir, y el otro con su libre albedrío hizo exactamente lo que él tenía que quiso, él va a tener que responder ante Dios después. Pero esto es otro derivado de este principio, y es tan increíble esto que estamos hablando nosotros. Cuando hay sequía, cuando no hay lluvia, dice el Rambam, tenemos que ayunar, tenemos que pedir perdón a Dios, porque esto no es al azar, en este mundo no hay nada al azar. Esto es por nuestras acciones negativas que Dios nos está dando un castigo por no cumplir lo que tenemos que hacer. ¿Qué tiene que ver? Mira la naturaleza, mira la sequía, las nubes, se está calentando la atmósfera, no tiene nada que ver contigo. No. Nada ocurre en este mundo si no es una decisión divina. Y Dios toma a los justos para traer el bien, a veces a los malvados que están haciendo algo malo, que por su decisión hicieron algo malo, para traer lo que tiene que pasar el hombre. Como dice también, Babilonia es el martillo en la mano de Dios para golpear al pueblo de Israel en el primer exilio. ¿Por qué? Porque hicimos mucho mal y Dios nos llevó al exilio. ¿Qué tienen que ver con Dios? ¿Son los babilonios? ¿Qué tienen? ¿Se le ocurrió hacernos esto? No. Todo está dirigido por Dios y se cuida el libre albedrío. Ese es también una cosa muy importante en este principio. Y lo que quería decir antes, ¿hasta qué punto es increíble esto? Que no es una sola idea simpática o una metáfora bonita. Está escrito en la ley, en la halajá, es parte de la halajá. Cuando una persona recibe un premio o una buena noticia, se ganó un premio o cualquier cosa, tiene que bendecir Shejianu, Bekimanu, Bekianu, las manos de Shejianu. Gracias Dios por haberme dado vida hasta hoy día y poder recibir esta alegría. ¿Qué tiene que ver con él? Es tu jefe que te dio un premio. Nada es al azar. Si una persona, Dios no lo quiera, tuvo un accidente de tránsito, a uno lo atropellaron porque se le cortaron los frenos a alguien o se durmió en el camino, esta persona que recibió este dolor terrible tiene que bendecir, Baruch Dayana Emet, bendito Dios, el juez justo, verdadero. ¿Pero qué tiene que ver? Se durmió en el volante, ¿qué tiene que ver? ¿Te atropelló? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver? Nada en este mundo se dirige solo. Y eso viene a este principio también, que Dios es uno en la creación y es uno en todo lo que ocurre. Entonces esto también es un principio muy, muy importante que en el libro de Jobot Alevavot, por ejemplo, es una de las cosas tan importantes que tenemos. El Jobot Alevavot es un libro de los deberes de los corazones, que es un libro famosísimo, del Rabbeinu Bejayé. Tiene un capítulo entero que habla de la seguridad en Dios. Y él desarrolla este tema en forma maravillosa y es uno de los temas más importantes que una persona religiosa tiene que conocer y tiene que fortalecer. Que nada viene al azar, y otra cosa, que todo es para tu bien, aparte. Dicen los sabios en la ley. ¿Sabe qué dice en la ley los sabios en esto? Es tanta este principio de fe y es tan aceptado por todo el pueblo de Israel. Es así, realmente así. Dice en la ley que poca gente puede llegar a este nivel. Tú tienes que ser capaz de bendecir Dayana Emet con la misma alegría que bendeciste Shejianu, porque las dos cosas vienen de Dios y las dos son por tu bien verdadero. Solo que esto no eres capaz de verlo, qué bien tiene esto, y el otro es claro. Pero las dos cosas vienen totalmente de Dios y para tu bien. Y tienes que bendecir, así dice el Shulchan Aruch, tienes que bendecir con todo tu corazón, con toda la alegría, Dayan Emet como Shejianu. ¿Quién puede llegar a esos niveles? No sé. Es difícil, pero esa es la verdad. Uno de los problemas de nosotros, no es problema, pero es una exigencia grande, que nosotros no basta con que diga existe Dios. No,
La Torá te exige 13 principios de fe difíciles. Y cuando algo te ocurre y tú te enojas, y tú gritas y tú te enfureces, ¿cómo fue que pasó esto? Y me despidieron del trabajo y me pasó esto, ¿cómo puede ser? ¡Qué locura! Es falta de fe de este principio. Y tú estás cayendo en este problema. Como dice un rab, si una persona te hace algo malo, él tiene su problema con Dios. Pero para ti, ¿cómo tienes que ver esto? El bisturí en la mano del médico. ¿Tú te vas a poner a gritarle al bisturí? Fue un instrumento de Dios para dar lo que tú necesitas pasar. Nada viene al azar. Y en Bejucotá y en las parashas del pacto grande, ahí están las bendiciones y las maldiciones que uno puede recibir, Dios no lo quiera. Y si tú vas a ir conmigo y vas a decir que esto es al azar, 7 veces va a llegar más el dolor. Entonces este principio es muy importante. Otra cosa pequeña que yo quería decir, ya se está acabando el tiempo acá, en verdad. Hay una cosa que es increíble. Después de 22 años que Jacob vino, no vio a Yosef, y él estaba con una tristeza terrible, 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 porque pensó que había muerto. 22 años así, hasta que se reveló que Yosef está vivo, que él es el rey de Egipto, y Jacob va a encontrarse con él. Es increíble. En la Torá no hay una palabra de más, una palabra de menos. Se encuentra Yosef con un amor a su padre tremendo con Jacob, y dice que Yosef se cae en los brazos de Jacob y llora. Y Jacob no aparece nada. El padre que no podía vivir sin su hijo dijo, ya me muero, ya no tengo nada más de vida. Y Shalom Alejem, Shalom Kalman. Y el padre no tiene más de vida. ¿Y cómo se llama? Y ahora dice en la parashá, y Yosef se encuentra con Jacob, llora y lo besa, y Jacob no dice nada, no aparece, ninguna manifestación de nada. ¿Cómo puede ser? ¿Sabes lo que dicen los sabios? No, tú no entendiste. Estaba leyendo Kriyat Shema. Seguro, si uno está leyendo Kriyat Shema, va a poner a besarse a su hijo. Entonces dice el Maharal de Praga, dice algo increíble. Yo no entiendo. Yosef se llama Yosef Atzadik. Si llegó el tiempo de Kriyat Shema, entonces ¿por qué Yosef no estaba leyéndolo? Y Kriyat Shema no puedes decirlo un minuto antes que te vas a encontrar con tu hijo, un minuto después, tiene que ser solo ahora, justo ahora. ¿Dónde tenía el reloj exacto para hacer Kriyat Shema ahora? Y tu hijo no lo estaba diciendo. Dice el Maharal de Praga, no entendiste. ¿Qué significa que Jacob no estaba diciendo en ese momento Shema Israel? Él entendió lo que está pasando acá. Está todo dirigido por Dios. Este fue el decreto que ya mi abuelo Abraham Dios le reveló. Y para esto llegamos, y todas estas cosas y todas estas vueltas las está dirigiendo Dios por arriba. Y se llenó de amor a Dios por la grandeza divina, y por eso no estuvo con Yosef en ese momento. Vio, sintió la grandeza divina, cómo Dios dirige todo, y se llenó de amor a Dios, y le dio un agrado tremendo de poder ver a su hijo que estaba cuidado por Dios, que no le pasó nada. Entonces dice el Maharal de Praga, ese era el Kriyat Shema que estaba él en ese momento diciendo. Entonces esto es lo que nosotros estamos hablando acá, de que Dios no solo que uno, no solo que todo viene de Él, sino que Él mantiene todo y dirige todo por completo. Y esto se expresa en la halajá, en la ley del pueblo de Israel. No solo es una idea bonita, es realmente la ley. Y la última cosa que yo quería decir, que también es del Tania, que es muy lindo, pero para terminar, pues ya se está alargando mucho, que el Tania, el Admor Hazaken, tiene una pregunta. Nosotros tenemos 2 mitzvot diarias que tenemos que cumplir. La primera, Shema Israel, en la noche y en la mañana tenemos que decir y recordar que la unicidad de Dios. Y hay otra mitzvah que no tiene aparentemente ninguna relación con esta primera, que también son 2 veces al día. Recordar la salida de Egipto 2 veces al día, en la noche y en la mañana, como está escrito en el Seder de Pesach.
Entonces, y dice el Admor Hazaken, yo no entiendo. Acá hay 2 mitzvot. Una de leer Kriyat Shema en la noche y en la mañana, y una de recordar la salida de Egipto en la noche y en la mañana. Pero qué raro, dice el Admor Hazaken, se juntaron las 2 mitzvot. En el tercer párrafo de Kriyat Shema aparece, recuerda la salida de Egipto. Y el Admor Hazaken pregunta, ¿qué tiene que ver una mitzvah con la otra? ¿Por qué me la juntaron? Estoy leyendo la lectura del Kriyat Shema, de que Dios es uno, y más tarde, a otra hora, a otro momento, voy a recordar la salida de Egipto. ¿Por qué me la juntaron? ¿Qué tiene que ver una con la otra? Entonces dice el Admor Hazaken algo maravilloso, que es lo mismo que estamos estudiando todo el tiempo en Mesilat Yesharim. Cada uno de nosotros, ¿por qué tiene que recordar la salida de Egipto 2 veces al día? Porque cada uno de nosotros está en un Egipto, tiene su Egipto interno. Cada uno de nosotros está lleno, está esclavo de miles de tentaciones que tiene en su interior. Y como dice la Guimará, el Salmo que habla del 5.º día de la semana, que dice, y no tendrás en ti un ídolo, dice en la Guimará, ¿qué significa que no habrá en ti un ídolo? Un Dios extraño, tu Yetzer Hará. Y cada uno de nosotros está dominado de miles de cosas, de tentaciones que vienen de este Yetzer Hará. Dice el Admor Hazaken, ¿por qué se escribió? Y entonces, ¿por qué recordamos la salida de Egipto 2 veces al día? Porque tú también tienes que salir de tu Egipto personal. No es una cosa histórica lo que pasó solo en Egipto y salimos de allá de Egipto. Cada uno de nosotros tiene que salir de su Egipto y llegar a la libertad verdadera. Dice el Admor Hazaken, ¿qué tiene que ver esto con Kriyat Shema? Cuando tú logres entender y hacer en ti que haya solo un solo Dios, tú vas a salir de tu Egipto personal. Nosotros tenemos nuestro entendimiento y sabiduría que Dios nos dice a esto. Y nosotros tenemos nuestros deseos personales, que muchas veces vienen de nuestra naturaleza, de nuestro Yetzer Hará. Tenemos 2 en nuestro interior. Tenemos 2 consejeros, 2 jueces en nuestro interior. Dios y lo que a mí me da la gana hacer. Cuando tú llegues a lograr recibir sobre ti el yugo divino y decir, aquí hay solo uno y el otro es falso. No tiene que estar a mí, él no me tiene que guiar, aconsejar, nada, es cero para mí. En ese momento, dice el Admor Hazaken, saliste de Egipto, personal tuyo. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Por eso están escritos juntos, porque cuando tú entiendas esta verdad de que es solo uno, y él creó la tentación, y él creó el Yetzer Hará, y todo esto es como una creación de él. ¿Y para qué la creó si me hace el mundo, la vida tan difícil? Para que tú la venzas. Y ahí va a recibir todo el beneficio y todo el bien verdadero y te va a pegar a mí. Entonces, esa es la relación también de Kriyat Shema con la salida de Egipto. Que si nosotros logramos hacer eso, salimos de nuestro Egipto personal. Eso es sobre esto. Vamos a hacer entonces, ahora vamos a seguir con Mesilat Yesharim y si Dios quiere la próxima semana, entonces el principio tercero.